Bueno, muy conectados hoy en el Espíritu de Dios con la dirección. Uno de los textos que leyeron en la dirección, mi hermana, es el texto en el cual vamos a tener la meditación de la palabra del Señor hoy. Y quiero invitarte a ir al libro del profeta Zacarías en el capítulo 4. Libro del profeta Zacarías, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Zacarías, capítulo 4, verso número 6. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, aquí lo tienen en el videobeam. Y vamos a leer este texto en el cual el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Bueno, ¿estamos listos? Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, ¿qué le dijo? Esta es palabra de Jehová para quién. A Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice esa palabra? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Quién lo ha dicho? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a leer nuevamente este verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El verso 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Verso 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria al Señor. La meditación hoy le he dado un título. Y ese título es hasta que su espíritu sea todo. ¿Amén? ¿Qué dije? Hasta que su espíritu sea todo. Espíritu con E mayúscula, tilde en la I. ¿Ok? Cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, es con E mayúscula, con S mayúscula, ¿cierto? Eso lo distingue de cualquier otro espíritu del cual se puede hablar en la Escritura. Amén. Hasta que su espíritu sea todo. Hablo un poco del contexto de este pasaje. El pueblo de Dios vivió un cambio muy significativo en el año 538 antes de Cristo. El imperio persa ha vencido. Ciro ha sido proclamado como el gobernante en el territorio que antes dominaban los babilonios. Una profecía de Isaías hablaba de que un hombre llamado Ciro iba a ser el que Dios usaría para que el pueblo saliese de la cautividad. Esto se cumple en el año 538, sube Ciro y aproximadamente en el año 536. Recuerde que vamos hacia abajo en las fechas del Antiguo Testamento. Y el pueblo sale
de acuerdo al decreto de Ciro, pero sobre todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no estaba en el plan, pero quiero recordarte algo, que antes de los planes de los gobernantes, hay alguien que gobierna por encima de todo eso. Amén. Y el pueblo sale con un objetivo de reconstruir. Y uno de los objetivos más grandes era reconstruir el templo. Esto significaba para ellos su adoración a Dios, su conexión con Él. Representaba la conexión del pueblo con Dios. Y era uno de sus objetivos primarios. Dos hombres elegidos para esta misión: Zorobabel, el líder cívico, político, y Josué, el líder espiritual como sacerdote. El pueblo regresa con todo el entusiasmo, con los recursos para esta obra. Avanzaba el tiempo y era aproximadamente el año 520. Y la obra que tenía que hacer Zorobabel y que tenía que hacer el pueblo estaba detenida. Habían pasado aproximadamente 16 años. Y la obra que se creyó que se iba a hacer en un momento llevaba 16 años estancada. Este es el contexto. Zorobabel era un hombre con un llamado claro de parte de Dios. Pero también en este momento, en el contexto, 16 años después, nos muestra a un hombre con pocas fuerzas humanas, cansado y frustrado. Es de notar que Dios aquí no le está hablando a un pueblo en pecado. Digamos que la prioridad del mensaje de Dios no es hablándole a un pueblo que está en pecado. Dios le está hablando a un pueblo que está cansado, que está desorientado y que está frustrado. Ante la oposición y ante la adversidad. Y es cuando Dios trae una palabra para el pueblo, así como la trae hoy para nosotros. Amén. Así como en ese tiempo Dios habló a ellos, hoy también quiere hablarnos a nosotros. Hay cosas muy claras en tu vida que tú sabes que debes cumplir y que sabes que es la voluntad de Dios, pero que quizás llevan mucho tiempo estancadas. Hay una obra que quieres ver terminada en tu vida, pero que allí está estancada, que no avanza, y tal vez ya tú te sientes cansado de luchar. Y eso en muchas áreas de la vida. Puede ser quizás en tu área laboral, en tu área académica, puede ser inclusive el área del hogar, de la familia. Cansados, frustrados, como resignados a que nada va a ocurrir. Y es cuando viene esta palabra, que no debemos tomarla simplemente como una frase de motivación. El Señor le dice a Zorobabel: mira, no es con ejército, no es con fuerza, sino con ¿qué? Sino con mi espíritu, pero lo ha dicho el Señor. Lo ha dicho el Señor, es el Señor el que lo dice. Zorobabel, estás cansado, estás fatigado, no tienes fuerza, estás confundido, no sabes qué hacer. Y ahí donde está el nombre de Zorobabel podría estar el nombre de muchos de nosotros. No sé si estás de acuerdo con eso. Ahí podría estar mi nombre o podría estar el suyo. Y el mensaje sigue siendo el mismo. La iglesia necesita seguir escuchando este mensaje de la palabra de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, no es con tus fuerzas, no es con tus buenas intenciones, no es con tus recursos, no es con tus palancas ni con las personas que conoces, no es con tu talento, no es con tu capacidad. Todo esto implica aquí fuerza o ejército. El Señor te dice: es con mi espíritu. Amén.
Y le decía que no era una frase motivacional la que Dios le está dando a Zorobabel y al pueblo. Es una palabra de corrección profética. Es decir, lo que Dios quiere hacer es corregir algo. Porque nosotros muchas veces pensamos que cuando hay adversidad, que cuando las cosas se ponen difíciles, Dios lo que hace es corregir lo que pensaba hacer con nosotros. No, recuerde que el propósito de Dios es perfecto. Recuerde que Dios no comenzó en nosotros cosas por emoción. Nosotros somos los que comenzamos cosas por emoción, ¿cierto? Y comenzamos tantas cosas por emoción y después las dejamos tiradas. Dios no comenzó en nosotros nada por emoción. De tal manera que ante la adversidad, ante la dificultad, ante el estancamiento, no piense que es que Dios ahora está corrigiendo. Voy a corregir algo. Voy a corregir lo que pensé hacer contigo. Dios no está pensando eso en cuanto a tu vida. Amén. Dios no está pensando eso en cuanto a mi vida. Dios no tenía que corregir la obra, lo que Él había estipulado, pero sí tenía que corregir la confianza del obrero. Amén. Nuestra fuente de confianza tiene que ser corregida. Hay un peligro silencioso y devastador para todos nosotros. Y es ese peligro de cuando dejamos de depender del Espíritu de Dios. Amén. Este pueblo era un pueblo que oraba. Era un pueblo que esperaba. Era un pueblo que confiaba en lo que Dios quería hacer. Pero había algo muy sutil que Dios tenía que hablarle y tenía que hacerles entender. Y sabe, eso que Dios tenía que hacerles entender era que su punto de confianza había cambiado. Amén. Y es lo que Dios primeramente tiene que corregir. Por eso les dice, mira, no es así. No es con ejército, no es con fuerza, no es con nada humano, es con mi espíritu. Amén. Y es la misma palabra para usted y para mí, que creemos hoy que estamos dependiendo del Espíritu, pero que realmente nuestra dependencia de Dios quedó kilómetros y años luz de este lugar. Que no entendemos quizás en qué momento dejamos de depender de Dios para depender de otras cosas. Amén. Se lo digo con toda sinceridad, eso es algo muy difícil de hacérselo comprender a un evangélico. Eso tiene que ser algo que el Espíritu de Dios traiga esa convicción. Amén. Porque este pueblo, no piense que estamos hablando, y lo repito, no estamos hablando a un pueblo perdido en el pecado. Estamos hablando de un pueblo que comenzó con ilusión, que su más grande anhelo era ver la obra de Dios terminada. Era un pueblo que esperaba en Dios así como espera usted. Pero que Dios tiene que venir a corregir el punto de confianza. Amén. ¿En qué confía usted? Miren, Dios siempre le ha hecho entender a su pueblo que esa es su manera. Dios siempre ha actuado por su espíritu. Aún en la misma creación usted ve el ruaj de Dios manifestado en la creación. Cuando se abre el mar, ahí estaba el soplo de Dios. Y en toda la acción de Dios sobre la historia ha estado su espíritu. Pero a pesar de todo eso, el pueblo en muchas etapas de su vida y de su historia dejó de depender del Espíritu de Dios. Dejó de depender de Dios. Y es aquí donde está la primera parte donde Dios confronta nuestra vida. ¿Estás dependiendo del Espíritu Santo? ¿Estás dependiendo de Él? ¿O hay algo más de lo cual estás dependiendo? Porque cuando dejamos de depender del Espíritu Santo, la frustración tiene que llegar. Y cuando Dios habla de ejército,
nos está recordando de que no es así, de que no es de esa manera. Y es entender que no hay ejército invencible. Amén. No hay ejército invencible. Y eso lo pudimos ver en la historia del pueblo de Israel. Faraón con su gran ejército sale a perseguir al pueblo. Y su gran ejército, con todo lo fuerte que era, ahí quedó en el mar. ¿Cierto? Y muchas veces en el pueblo de Israel. Hoy en día nos maravillamos del poderío de una nación, de cómo actuó a principio de año en otra nación, y decimos qué ejército tan poderoso, y decimos de esta manera no hay forma de perder con un ejército como ese. Pero quiero recordarle que un ejército tan poderoso como ese salió derrotado en una nación llamada Vietnam, donde tuvo que abandonar porque no fue suficiente el poderío del ejército. Y esto Dios nos dice, mira, no sé en qué estás apoyado o en qué estás apoyada, hermana o hermano, pero Dios te dice, no es con ejército, no es con fuerza. Lo primero que Dios quiere hacer en esta mañana en tu vida, hablar profundamente a tu corazón, confrontar, es eso. No es con ejército. La palabra lo dice también en el libro de los Salmos, el capítulo 20, verso 7. En la versión Dios habla hoy, dice, unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Esa es la palabra. Dios nos está llamando a volver a la dependencia de Dios, a la dependencia de su Espíritu. Por eso el título de esta palabra es hasta que su Espíritu sea todo. Recordándoles, hermanos, que el Espíritu de Dios no es un complemento para tu vida, que el Espíritu de Dios es tu vida. Amén. Que el Espíritu de Dios no es emoción, ni es manipulación, porque cuando hablamos del Espíritu de Dios ya la gente se pinta y uno sé qué tantas cosas. Como dijo alguien, el Espíritu de Dios no solamente se invoca, el Espíritu de Dios se obedece. Amén. Es eso, porque tenemos la idea del Espíritu de Dios, algo de emoción. No, hermano, el Espíritu de Dios no es un complemento, no es emoción pasajera. El Espíritu de Dios es nuestra vida. No es solamente una parte de tu vida. No es solamente el ayudante, es nuestra vida. Amén. Así que la primera parte que Dios confronta en esta mañana es eso. Dios quiere corregir la fuente de nuestra confianza. ¿En qué está tu confianza, hermano? Dios te dice, no es con ejército. Tal vez tu confianza está en el buen plan que hiciste para este año. Tal vez tu confianza está en las buenas proyecciones que tienes. Pero Dios te dice, no es así. Tu victoria pendiente depende del Espíritu de Dios. Esas cosas que están pendientes en nuestra vida, ellos tenían pendiente, hermanos, el poder establecer, de poder restaurar el templo. Ellos tenían eso pendiente y habían pasado 16 años. Pero para que esto fuese posible, Dios tiene que venir a corregir algo. Y note algo, que Dios aquí no viene a decirle a Zorobabel, tienes que esforzarte más. Le faltó esfuerzo. Lo que Dios le viene a decir es, tienes que depender más. Amén. Tienes que depender más. No es que te esfuerces más, porque ellos buscaban las formas, pero nada. Una cosa es esforzarse, pero hay momentos en que Dios no te demanda que te esfuerces, te demanda que dependas. Amén. Porque eso es lo que hará la diferencia. Este pueblo estaba recibiendo un mensaje que iba a cambiar todo en sus vidas. Y si nosotros comprendemos lo que Dios nos está hablando hoy, seguramente esto va a hacer la diferencia. Seguramente esto va a cambiar nuestra propia historia, pero también va a cambiar la historia de nuestras generaciones. Amén. Por una palabra que Dios traiga a nuestra vida.
Se predica, hermanos, cada tiempo. Bueno, aquí, bueno, hay otros que escuchan palabra en todas partes. Pero nos ocurre algo, y es que escuchamos mucho, pero obedecemos poco. Amén. Escuchamos un mensaje que nosotros decimos, qué mensaje sabroso, y quedamos con ganas de más y vamos a buscar otro mensaje sabroso. Yo creo que sería maravilloso si nosotros escucháramos un solo sermón en el mes y tomáramos decisiones con ese sermón que escuchamos. Pero resulta que se predicó el miércoles y ya la palabra del miércoles, hicimos así, ¡pac!, se abrió el recipiente y ahí quedó. Voy por una nueva. Amén. Nos hemos vuelto consumistas, pero poco aplicamos. Nos hemos vuelto oidores, pero poco hacedores. Esta palabra, así como cada palabra que Dios trae, puede cambiar tu historia y la historia de tus generaciones. ¿Qué está diciendo Dios aquí a su pueblo? Que necesitamos rendirnos a Él. La vida o la dependencia del Espíritu no es emoción, es rendición. Sin la dependencia del Espíritu Santo, hermanos, todo en la vida pesa. Amén. Pesa el trabajo, inclusive puede llegar hasta pesar la familia, puede pesar hasta el ministerio. Sin la dependencia del Espíritu, todo pesa, hasta la vida misma. Amén. Hasta la misma vida puede llegar a pesar sin la dependencia del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios, Dios viene a hablarle al pueblo para decirle que es con su dependencia. Por eso te lo digo, hermano, hasta que el Espíritu, hasta que su Espíritu, hasta que el Espíritu de Dios sea todo en tu vida, no solamente una parte. Amén. Entonces quiero compartir básicamente 3 cosas por las cuales es necesario vivir en la dependencia del Espíritu. Y todo esto está aquí en este mismo texto. Y el primer aspecto por lo cual es necesario que dependamos del Espíritu de Dios. Recuerde, una vez más se lo digo, Dios no vino a exigirle a Zorobabel y al pueblo, esfuércense más. Les exigía y les pedía, dependan más. Hay una persona ahí a tu lado que yo sé que tú la amas en el amor del Señor. Dile, Dios quiere que dependas más. Dile que dependas de su Espíritu y que yo también lo haga. Amén. Entonces el primer aspecto, amados hermanos, por lo cual es necesaria esa dependencia del Espíritu, lo encontramos en el verso 7. Y dice ese verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? Es Dios, ok. Y parece que le está hablando a alguien. ¿Quién es ese alguien? Sí, a ti. Pero la frase va dirigida aquí. A un gran monte, no a un monte, ojo. A un gran monte. Y le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Y qué más le dice? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. El primer aspecto por lo cual es necesario depender del Espíritu de Dios es porque los montes crecen cuando el Espíritu de Dios deja de ser la fuente de nuestra dependencia. Amén. En el momento en que nosotros dejamos de depender de Dios, los montes van a crecer. Amén. Y esos montes, hermanos, representan todas esas dificultades. Todo lo que está delante de nosotros. Todo aquello que no nos deja avanzar. Note que Dios, una vez más, dice gran monte. El mismo Dios le dice gran monte. De pronto un mensaje así todo motivador y positivo. Yo le diría, ese gran monte es un montecito, hermano, delante de la presencia de Dios. Pero no.
El mismo Dios dice, gran monte. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe que hay cosas que son fuertes en tu vida. Dios sabe que hay cosas que te quitan el aliento, que hay cosas que te cansan, que son superiores a tus fuerzas. Amén. Generalmente los cristianos vivimos como que negando todo lo negativo. O sea, negando todo lo que está en contra, vivimos negándolo. No, eso no, que eso no es nada. No, mentalidad positiva. Pero Dios sabe que sí hay cosas que son fuertes para ti. Dios sabe que hay cosas que aunque la gente te ve fuerte, te hacen llorar. Amén. Dios sí sabe. Dios sí sabe que hay cosas que aunque eres reconocido y reconocida como hombre y mujer de fe, hay cosas que te quitan el aliento y que a veces quisieras no seguir adelante. Amén. Hay gente aquí así. Esos son grandes montes. Pero mire, lo tremendo es que Dios es el mismo Dios que viene y le habla y le dice al gran monte. Amén. Es como cuando alguien se está metiendo con alguien a quien usted ama. Y usted, bueno, sobre todo, aquí me pinto una mujer hablando. Fulanito, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es. Y Dios confronta al gran monte, no al monte, lo confronta. Y le dice, ¿quién eres tú? Eso no comenzó como un gran monte. Fue creciendo en la medida de que la dependencia del pueblo fue disminuyendo. En la medida de que disminuye nuestra dependencia de Dios, el monte crece. Amén. No sé si me estoy dando a entender. En la medida que nosotros dejamos de depender de Dios, los problemas se vuelven más grandes. Los problemas se vuelven más fuertes. Hay cosas que se vuelven o que parecen inaccesibles, más difíciles de superar. Amén. Y Dios le habla a este gran monte y le dice, ¿quién eres tú? Algo que podemos notar aquí. ¿Y por qué es necesaria la dependencia del Espíritu de Dios? Porque es que cuando dependemos del Espíritu de Dios, el Señor le quita la autoridad a los montes sobre tu vida. Amén. Le quita esa autoridad. Y entonces eso que tiene tanta fuerza, eso que coge y te quita el aliento. Hermano, cuando tú comienzas a depender de Dios, no de ti mismo. Cuando comienzas a depender de Dios y no de tu afán de controlar todo. La dependencia del Espíritu de Dios le quita esa autoridad al monte sobre tu vida. Es decir, que deja de ser tan grande como parece. Pero otro aspecto muy importante de por qué es necesario depender del Espíritu en este punto, es que Dios no solamente le quita la autoridad al monte, sino que te la devuelve a ti. Amén. Te la devuelve a ti. ¿Quién eres tú delante de Zorobabel? O sea, porque lo que está diciendo es, Dios no está diciendo es que Zorobabel es tan talentoso, Zorobabel es tan organizado, Zorobabel sabe tanto. No, Dios está diciendo, ¿quién eres tú delante de Zorobabel? Porque es que hay una autoridad que Dios ha dado. Pero esa autoridad poco a poco la vamos perdiendo cuando dejamos de depender de Él. Pero hermanos, la dependencia del Espíritu de Dios nos devuelve esa autoridad sobre todas esas circunstancias. Amén. Por eso es necesario vivir una vida de dependencia del Espíritu de Dios. Es necesario vivir una vida de dependencia del Espíritu de Dios. Amén. Y es cuando ya ese gran monte no va a tener la autoridad sobre tu futuro. Amén. Ese gran monte ya no va a tener la autoridad sobre tus decisiones. Y mucho menos ese gran monte va a tener autoridad sobre nuestra fe. Porque, hermanos, a veces son los montes y parecen tan altos que hasta derriban nuestra fe. Amén.
Entonces, ¿por qué es necesario depender, vivir una vida de dependencia del Espíritu, hermano? No solamente por momentos. Una vida de dependencia del Espíritu es necesario, porque cuando el Espíritu de Dios deja de ser nuestra fuente de dependencia, los montes van a crecer. Pero cuando dependemos de Él, hermano, la autoridad no es restaurada. Amén. Y los montes ya no tienen autoridad sobre nosotros. Amén. Así que es necesario reflexionar en esta mañana. ¿Cuántos grandes montes hay delante de ti? ¿Cuántas cosas que parecen más fuertes y que tal vez lo son más fuertes que tú, pero que no son más fuertes que el Espíritu de Dios? Lo que esto te pide es que vuelvas a depender. Dios no está diciendo que el ejército es malo, sino que no es la manera, que su forma, que la forma como Él ha actuado en la historia es por su Espíritu. Amén. Segundo aspecto de por qué debemos vivir en la dependencia del Espíritu, es porque solo la dependencia del Espíritu de Dios puede sostenernos en los procesos largos. Amén. ¿Cuántos aquí están viviendo procesos largos? ¿Cuántos aquí están viviendo procesos largos? Cosas desde hace rato que no se solucionan. Amén. Bueno, esos son procesos largos en muchas áreas de su vida. Pero solo la dependencia del Espíritu de Dios puede sostenernos en esos procesos que son largos. El verso 9 dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Y qué pasará con sus manos? Sus manos, ¿qué? La acabarán. Amén. Y sus manos la acabarán. ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo en esta situación? 16 años. Quizás estás viviendo cosas en tu vida que llevan 16 años, tal vez menos, pero que tú tal vez dirías: Señor, yo quisiera que esto ya terminara. Quisiera tener la victoria ya. Pero solo el Espíritu Santo es el que puede sostenernos, hermanos, en esos procesos que son tan largos. Y vemos aquí a Dios empoderando a Zorobabel. Dice: las manos de Zorobabel comenzaron y las manos de Zorobabel terminarán. Amén. Porque es que parece, a veces nos sentimos como si Dios nos hubiese desechado. Pero el mismo Dios es quien con autoridad, con la dependencia del Espíritu, hermanos, tú comenzaste y tú terminas. Amén. Porque piensas que es que Dios te desecha. No. Dios viene a dar un mensaje claro. Él comenzó, pero Él terminará. Y eso no solamente está mostrando a un Zorobabel perseverante, está mostrando a un Dios fiel que comienza una obra y que la termina. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hay algo que nos muestra este pasaje y que realmente lo anoté por aquí. Y es reconocer que los fieles también se cansan. Amén. Los fieles también se cansan. ¿Cuántos fieles se cansan? Levanten sus manos. ¿Cuántos fieles se desaniman? Levanten la mano los fieles que se desaniman. Dios lo sabe. Sí, es que los fieles también se cansan. Los fieles también se desaniman, hermano. Hay momentos de cansancio y de desánimo y Dios lo sabe. Yo estoy seguro que Dios está hablando aquí a muchos de nosotros. Esta palabra no es para gente que no cree. Esta palabra es para gente que ha creído. ¿Okay? Esta palabra es para gente
que tal vez se siente muy cansada y muy frustrada. Que son gente que ama a Dios. Gente con llamados claros. Pero que simplemente hay cosas que los han fatigado. Y el mensaje es: el Espíritu de Dios tiene que ser todo en tu vida. Absolutamente todo. La reflexión, el título de la reflexión de la palabra es: hasta que su Espíritu sea todo en ti. Hasta que dejemos de creer que Él es solamente para ciertas áreas de nuestra vida y aprendamos la dependencia en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, hermano. Para todo. Para todo. Tenemos que aprender a depender de Él. Los fieles también se cansan. Y algo tremendo, amados hermanos, es que debemos reconocer que la dependencia de Dios no va a acelerar los procesos. Amén. Pero va a evitar que nosotros renunciemos sin cumplir el propósito. Amén. Porque que a veces quisiéramos que, bueno, para todo esto se acelere y ya termine. Solo el Espíritu de Dios puede sostenernos en los procesos largos. Amén. Para muchos el evangelio de hoy tiene que ser un evangelio de respuestas inmediatas. Y parece que las iglesias se abren para que la gente venga y encuentre respuestas inmediatas. En la vida hay procesos largos. Es más, en la vida la mayoría de los procesos son largos. ¿Y sabe por qué los procesos son largos? Porque hay algo que dice la palabra, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe tiene que ser desarrollada en nosotros. Y la fe no se desarrolla con respuestas inmediatas. Muchas veces las respuestas inmediatas nos hacen pensar de que todo ocurrió por una casualidad, o que todo ocurrió porque era el momento. Pero los procesos largos nos enseñan, hermanos, que tenemos que depender de Dios. Solo el Espíritu de Dios nos puede sostener en procesos largos. Y tú lo sabes. Tú lo sabes porque has llegado hasta aquí en medio de procesos largos, tediosos, cansones, que tal vez muchos ya hubiesen tirado la toalla. Pero ¿quién ha sido el que te ha sostenido? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos le alaban? Necesitamos depender del Espíritu de Dios, porque solo Él nos puede sostener en esos procesos largos. Zorobabel estaba cansado, pero estaba en pie. Dios hoy te habla a ti. Aprende a depender para que Él te sostenga hasta que llegue la respuesta, hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir, hasta que la obra sea terminada. Y después de eso sigue dependiendo para que avances en lo que Dios te entregue. Porque es que muchas veces nosotros tenemos la idea de la dependencia hasta que Dios haga, hasta que Dios me dé. No, hermano, y nosotros necesitamos depender cuando no hay, ¿cierto? Pero ya cuando tenemos, necesitamos, yo creo que depender mucho más. Amén. El Espíritu de Dios no es un complemento en nuestra vida. No es un ayudante hasta cierta etapa. El Espíritu de Dios no es complemento, no es emoción en nuestra vida. El Espíritu de Dios, la dependencia del Espíritu de Dios es nuestra vida. Amén. Tercer aspecto. ¿Por qué es necesario vivir en la dependencia de Dios? ¿Por qué el Espíritu de Dios tiene que ser todo en nuestra vida? Es porque Dios engrandece lo pequeño cuando el corazón vuelve a depender. Amén. Verso 10. Porque Dios engrandece lo pequeño cuando el corazón vuelve a depender. Mira, hay algo pequeño, hay algo que parece insignificante en tu vida, pero que Dios va a engrandecer cuando vuelvas a depender. Cuando vuelvas a depender
de Dios, cuando vuelvas a depender de su Espíritu Santo. Pero para eso necesitas estar convencido de que esa persona que tiene que volver a depender de Dios eres tú. No estés pensando en la persona que tienes al lado. Sé que sería maravilloso pensar que esa persona que necesita volver a depender de Dios es tu hijo, o tu esposo, o tu esposa, o alguien en tu familia. No, esa persona que tiene que volver a depender de Dios eres tú. Amén. Soy yo. Dios engrandece lo pequeño cuando volvemos a depender. Y dice aquí la palabra, Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Mire, hermano, cómo va este proceso. Que primeramente Dios nos habla acerca de lo que ocurre con los montes cuando dejamos de depender. Montes que se levantan. Y cuando habla de estos montes en el original, da a entender que es un monte grande, pero también habla de que es el más grande de los montes. Y también habla de que es un monte insolente. Es decir, que Dios sabe que tú te estás enfrentando. Y también habla de que es el monte más viejo. ¿Tú sabes qué te está diciendo Dios con eso? Sí, que hay cosas que vienen de mucho tiempo. Montes viejos. Luchas viejas. Cosas insolentes. ¿Qué es alguien insolente? Alguien altanero, que no hay forma. Aleluya. ¿Que no hay forma de qué? Amén. Es insolente. Que es el monte más alto. Tal vez el mayor de tus problemas. O el mayor de tus dificultades. La mayor de tus dificultades. Amén. Y también nos está hablando. Qué bendición, ¿no? Nos habla el Señor, amados hermanos, de esos procesos largos. Lo último es, amados hermanos, que Dios engrandece lo pequeño cuando volvemos a depender. Así que el camino para nosotros es volver a depender de Dios. Y yo creo que eso es para mí, pero creo que también es para usted. Usted dirá, no, pero es que yo oro. Sí, tú oras, pero quizás no dependes. Oras y te levantas de ahí a querer cambiar a todo el mundo, a querer controlar todo el mundo. Amén. Wow. Bueno, para los que están en la transmisión, hay una hermanita acá que dice, amén, amén. Digan amén. Es decir, yo no estoy sola en esta situación. Yo sé que hay más conmigo. A ver. Esa es la interpretación. Habla de las pequeñeces, amados hermanos. Y habla de eso que hablaba el predicador el domingo pasado. De esa situación, de esa herida humana tan profunda que se llama menosprecio, ¿cierto? Y él hablaba de que había sido menospreciado, rechazado por cantidades de cosas, ¿no? Pero Dios aquí está hablando, mira, cuando tú vuelves a depender, cuando yo vuelvo a depender, Dios comienza a engrandecer lo que ha sido pequeño.
Dios comienza a tratar con tu vida de tal manera que aquellos que menospreciaron tantas cosas pequeñas en ti, ahora no les va a quedar otra cosa que aclamar, que dar gloria, que exaltar. Y cuando hablamos y vamos a los términos originales, habla, hermanos, de una algarabía, porque eso que era pequeño se ha vuelto grande. Cuando Dios obra, hermano, en nuestra vida, hay cosas maravillosas y hay milagros maravillosos. Y mira, uno de esos milagros maravillosos que hace la dependencia del Espíritu de Dios, uno de esos es que había un gran monte, pero Dios ya lo ha derribado. Eso es un milagro. Amén. Pero el otro milagro es que podamos ver una llanura donde antes solo habían obstáculos, donde antes solo había oposición. Porque no es solamente que caiga el monte. Hay otro milagro maravilloso en este pasaje. Y es que cae el monte, pero ahora hay una llanura. Y eso implica tránsito. Eso implica cambio. Eso implica mover. Amén. Eso implica un mover. Eso implica un desarrollo. Transformación. Dios, hermanos, cuando volvemos a depender, trata con todas esas áreas de nuestra vida que han sido menospreciadas. Pero también debemos comprender las pequeñeces, no como algo negativo, porque en las pequeñeces, en las cosas pequeñas, Dios trata con nosotros en esos procesos. En la fidelidad que nosotros podemos tener en las cosas pequeñas. Amén. Pero lo pequeño no se queda allí. Dios engrandece lo pequeño. Lo pequeño no es señal de fracaso, hermanos, pero Dios está mirando tu fidelidad y mi fidelidad en las cosas pequeñas. Realmente la vida en dependencia del Espíritu nos enseña a honrar los procesos. Y nos enseña también a valorar la obediencia diaria. Yo no sé qué hace usted cuando hay situaciones que usted no puede controlar. Que definitivamente usted no tiene un plan, no tiene una forma, no sé, Dios no sé qué hacer. No sé si pierde toda la noche tratando de diseñar algo. O que simplemente cuando usted ha verificado que no tiene forma, no solamente dobla sus rodillas, sino que le dice: Dios, voy a depender de ti. Voy a depender de ti. Mira, y eso es lo que tienes que hacer, no solamente para las cosas pequeñas. Eso es lo que tienes que hacer para entregar tu vida profesional, tu vida laboral, tu vida entera, inclusive tu vida sentimental, todo a Dios. Hasta que su Espíritu sea todo. Porque cuando volvemos a depender del Espíritu, amados hermanos, Dios engrandece las cosas pequeñas. Miren, cosas pequeñas que en manos del Espíritu de Dios se convierten en instrumentos de gloria. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida si vuelves a depender. Si vuelves a creer que quien obra es el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia en este año tenemos un gran desafío, y es poder depender del Espíritu de Dios. Los miércoles nuestras enseñanzas van dirigidas hacia eso. Y en todo este año tenemos que aprender a eso. Mire, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y esta es nuestra misión, esto es lo que Dios nos ha dado a hacer. Esto es lo que Dios nos ha dado a hacer. Y es algo que no podemos dejar de hacer, iglesia. Llevar su palabra, ir y hacer discípulos. Pero también tenemos que aprender a depender de Dios en esto. Y yo no sé cuántos en esta iglesia quieren acompañarme en esta oración que yo estoy haciendo a Dios. Y yo estoy orando a Dios de esta manera. Tu palabra dice
que tú añadías a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estoy plenamente consciente de que tenemos que trabajar, porque una iglesia que no sale, una iglesia que no va a predicar la palabra, es una iglesia que poco a poco va muriendo. Pero también depender del Espíritu de Dios es creer lo que dijo Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Yo creo que Dios, hermano, y no tienes que esperar que venga alguien de afuera para darte una palabra como esta, pero debemos entender que estas pequeñeces, que esto que muchos han menospreciado, Dios lo va a engrandecer. Amén. Y no pienses que es porque estamos en un proyecto de proconstrucción. No, esto es algo que está en el plan de Dios hace rato. Pero todo eso ocurrirá cuando la iglesia aprenda a depender del Espíritu de Dios. Cuando aprendamos a depender del Espíritu Santo. Cosas gloriosas y maravillosas va a levantar Dios en tu vida cuando aprendas a depender. Hermano, hermana, cuando dejes de ser tan controlador, cuando dejes de querer de hacer tu voluntad creyendo que tu voluntad es perfecta, aprende a depender del Espíritu Santo. Cuando le permitas a Dios y creas que Él puede cambiar lo que tú no has cambiado. Hay una victoria pendiente en tu vida. Yo no sé, tal vez hay una, hay dos, hay tres victorias pendientes en tu vida. Hay una obra que no se ha terminado. Y Dios vino a decirte en esta mañana, verso 6. Y aquí vamos a colocar nuestro nombre. Entonces respondió y habló diciendo: estas palabras de Dios para Carlos. Amén. ¿Para quién es esa palabra? Amén. Entonces esta es palabra de Dios, de Jehová a Carlos Campaña. Y también para Carlos Mejía. Amén. Para Yomaira Ramos. Esta es palabra de Dios para Carlos Campaña, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amén. Depender hasta que su espíritu sea todo. Amén. Hasta que su espíritu sea todo. Y eso es un gran desafío.